Muchas gracias. Vamos a convocar al licenciado arqueólogo Julio Luis Pan Rivera, licenciado en la Universidad Católica del Perú, con formación en curso de maestría en antropología forense y bioarqueología. Experiencia enfocada en el análisis de restos óseos humanos, bioarqueología y arqueología histórica, especialmente vinculada a la inmigración china en el Perú. Ha trabajado en diversos proyectos arqueológicos como asistente y encargado de análisis osteológico, perfil biológico y registro gráfico, en colaboración con instituciones como la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto Peruano de Estudios Arqueológicos. Es autor de una publicación académica en el Boletín de Arqueología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo invitamos a que haga su exposición al arqueólogo Julio Luis Pan Rivera. Un fuerte aplauso, por favor. Julio Luis, ¿dónde quieres estar? ¿Sentado o ahí en el podio? Sentado, sentado. Muy bien. Adelante. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación a esta gran asociación de la historia de la medicina peruana. Bueno, los datos que voy a presentar a continuación son unos datos preliminares sobre las catacumbas en la iglesia Santa Ana. ¿Cómo se pasa? Bien. Bueno, para empezar tenemos que hablar primero cómo era la muerte en la época colonial y en la época del virreinato. En este caso, existía la imposición de los concilios limenses, en los cuales se trataba de extirpar las idolatrías. Todo un proceso largo de extirpación de idolatrías, imponer el culto cristiano. ¿No es así? En este caso, los muertos eran enterrados en las iglesias, las criptas o los patios en Camposanto. Los más cercanos al altar eran los individuos con un mayor estatus, eran los sacerdotes, obispos o personas que daban un gran presupuesto o ayuda, digamos, a las iglesias a cambio de ser enterrados más cerca del altar. En cambio, la primera nave era generalmente para individuos como niños, esclavos y la gente pobre. Los nativos en esa época generalmente se enterraban en las huacas o en los cerros, o si tenían suerte, dejados cerca de las iglesias donde los sacerdotes se compadecían y eran enterrados dentro de ellas. La gente se enterraba en esta época usando mortajas, la mortaja de San Francisco de Asís para los hombres y la mortaja de la Virgen del Carmen para los individuos femeninos. Y también hay tradiciones que continúan a nuestros días. Por ejemplo, las visitas del Día de Todos los Santos. Eso incluso continúa hasta nuestros días en la visita del Prevítor Maestro. Este estilo de entierros en criptas tiende a finalizar luego de la Real Cédula de 1787, donde ya el rey instaura el pedido de hacer en cementerios generales por el tema de higiene, el tema de la preocupación, del olor, etcétera, etcétera. Pero como mencionó mi compañero, la gente hacía lo que quería, no seguía las normativas y seguía enterrándose clandestinamente en estas criptas. Bueno, la iglesia de Santa Ana o el Hospital de Indios de Santa Ana fue construido en 1550, como mencionó previamente mis otros compañeros, por don Jerónimo de Loaiza. Farfán, el arqueólogo que investigó antes, menciona que hay dos momentos, digamos, de enterramiento. Unos entierros ordenados, más o menos hasta el siglo XVIII, y entierros desordenados que continuaron hasta finalizar el uso del espacio como cementerio, ¿no? Eh, este, Generalmente estos entierros eran a través de monosomus, bisomus o polisomus, que simplemente es decir, entierros de una sola de fosa, de una sola persona, de dos personas o de múltiples personas. Lo que se sabe es de que los entierros en la iglesia, en la cripta mayor de Santa Ana, son indígenas femeninos y población afro.
Bueno, ya para hablar de una manera general de todos los hallazgos, cabe mencionar de que hay que usar equipo de seguridad, porque el olor todavía sigue siendo muy fuerte en muchos casos. Hay todavía parte de tejido blando descomponiéndose o semipreservado, así que hay que usar mascarillas, usar cascos a veces para evitar golpearse la cabeza. En final, podemos decir que se ha hecho un análisis preliminar de 25 individuos, un adolescente, 3 adultos jóvenes, 10 adultos medios, 5 adultos mayores, 2 infantes y 4 niños tempranos. Hay un individuo es masculino, 16 individuos femeninos y 8 individuos indeterminados. Las estaturas se han usado el método genovés y la estatura más baja es de 1,39 m hasta 1,68 m, los estimados más altos. Bueno, para hablar ya de la unidad 2, ¿qué digo? La unidad 5, la segunda capa, donde están ahí inicialmente todos los restos que mencionó José previamente. En este caso, el único individuo masculino se encuentra en esta sección. También hay 6 individuos femeninos y 2 indeterminados. Para el análisis se hizo una limpieza in situ de los restos usando pinceles y bombines. En muchos casos ha tenido que ser de una manera somera porque los restos, como mencionó mi compañero, están en muy mal estado. En algunos casos, incluso soplando con bombín, el hueso ya empezaba a quebrajarse. Bueno, también algo que se puede notar, no sé si lo notan, pero hay restos de telas o restos de la ropa que llevaban los individuos. En este caso, hay en el individuo 2 que pueden ver, tiene una soga que parece que le estaba manteniendo la quijada. Y en la otra imagen hay restos de soguillas a través de las muñecas. Bueno, para dar un resultado de las patologías resultantes, las fotos fueron tomadas in situ o con algunos restos moviéndolos al costado. En este caso hay distintas artropatrías, patologías. En muchos casos no se ve muy claro porque la luz está muy mala. eh, Se tiene que usar una linterna para tomar las fotos. Pero en este caso hay evidencias de algunas lesiones como periostosis, posiblemente curada. Hay labiaciones en los cuerpos vertebrales de muchos individuos. Por ejemplo, hay una posible escoliosis de uno de ellos, tenía la cabeza bien levantada hacia atrás, y hay aplaneamientos de distintos cuerpos vertebrales, en este caso el C5 y C6. Así también hay evidencia, por ejemplo, de labiaciones severas en el extremo del cúbito, y también labiaciones en lumbares y en los promontorios del sacro. Esto generalmente nos quiere decir que estas personas probablemente usaban bastante la espalda o quizás por los años, la edad, el desgaste se hacía más fuerte. Para otros individuos están en superficie. En muchos casos han sido removidos, tienen restos de otros individuos encima suyo. En este caso, en superficie son 4 individuos femeninos, un adulto mayor, 2 medios y uno joven. En muchos casos tiene evidencias de, por ejemplo, fracturas antemortem curadas en los extremos distales de las costillas y hay unas lesiones líticas aproximadamente de 2 centímetros en la parte de los parietales y el occipital. De ahí va a decir qué podría ser estas lesiones. También hay lesiones líticas en los tercios medios y distales del fémur, un agrandamiento de esta articulación astragalino-navicular, que es una articulación del pie. Vemos también nódulos de Schmoll. No se nota muy bien por la imagen porque está la vértebra encima de otra, pero tiene nódulos de Schmoll, labiaciones y aplastamiento del tubérculo de las costillas. Y también una mala salud dental, en muchos casos. Por ejemplo, pueden observar que hay pérdida de piezas dentales antemortem, es decir, la persona perdió las bastantes piezas dentales a lo largo de su vida. En muchos casos también hay asociado, por ejemplo, a sarro. Esos 3 dientes que ven están repletos de sarro. Es como un bloque inmenso de sarro. ¿Qué pasó?
Creo que ha habido un problema técnico. Ah, ahí, el- o quizás los espíritus, ya no sé. Bueno, de ahí puedo contar algunas historias así que me ha pasado. A ver, pero también en otros individuos también hay ejemplos de estas lesiones líticas y una lesión bastante particular que me ha dejado desconcertado, nunca la había visto. Parece una caría articular en el tercio distal del esternón, que está mirando hacia el lateral. Me parece súper raro, nunca la había visto. Eh, yo asumo si no es una caría articular, podría ser una fractura, pero nunca he visto una fractura que tenga esa forma. Es la cosa más rara que he visto. En muchos casos también hay aplanamientos, por ejemplo, del proceso espinoso o más nódulos de Schmoll en muchos individuos. En otros casos hay individuos encima unos de otros. Han colocado, por ejemplo, el individuo 3 que está debajo del individuo 4, para que se den cuenta que lo desordenado que había sido también los enterramientos, probablemente estos deben haber sido los últimos. No me quiero mover ahora. Ah, ya. Bueno, también hay evidencia, por ejemplo, de osteofitos en el extremo proximal del segundo metatarso del pie, más labiaciones en vértebras lumbares y, y del sacro también. Más nódulos de Schmore, bastante severos en algunos casos, más labiaciones y osteofitos de crecimientos con aplanamientos de varias vértebras. Finalmente, esta es la ortofoto de la capa, capa 2 de la unidad 4, como ya le mencioné a mi compañero. En este caso hay unas lesiones como por una posible periostosis, labiación y osteofitos en la cabeza del cúbito derecho y un crecimiento, por ejemplo, de hueso nuevo en la tibia derecha. Ese se ha tomado en sí. Asimismo, de nuevo, muchas lesiones que afectan la espalda baja, la columna, con labiaciones, aplanamientos del cuerpo vertebrales. También hay individuos que están en otras posiciones, una posición de cúbito lateral, mirando. Este era un adolescente, el único adolescente, que también presentaba, por ejemplo, este aplanamiento del proceso espinoso, algunas labiaciones leves, y este individuo que también presentaba desgastes bien severos, labiación y erosión severa en las carillas articulares, aplanamiento del cuerpo, de varios cuerpos vertebrales y osteofitos. También una posible fractura curada en el extremo distal de una falange del pie y una labiación y erosión severa del trapecio izquierdo, lo que sugiere que probablemente usaba bastante la mano. Bueno, también de nuevo, una mala salud dental con pérdida antemortem. En este caso ha perdido todos los dientes mandibulares. Y bueno, viendo ya la última unidad, los individuos nuevamente uno encima de otro, han sido movidos, los huesos han sido retocados. En este caso, incluso si no pueden ver en la parte superior, los huesos del pie lo han puesto encima de los restos de un féretro. Y también, por ejemplo, hay el resto de un individuo, un infante y que estaba todavía en su ataúd. Parece que tengo problemas técnicos, no puede ser. Bueno, también nuevamente más labiaciones, erosiones, sobre todo en las vértebras cervicales, nódulos de Schmorr, unos más severos que otros. También hay una evidencia de una carie en la flecha roja, una carie severa que ha destruido toda la corona de ese diente. Y también pérdida de antemortem de varias piezas nuevamente. Bueno, también hay un dato interesante, que es una deformación craneana, tabular oblicua, que forma esta bilobulación leve que se nota. Nuevamente,
osteofitos, más labiaciones, implica el uso bastante de las manos. Un dato curioso es que este individuo tiene un incisivo, le llamo de forma de bastón, todavía he estado investigando a ver si tiene un nombre más científico, si alguien lo había visto, pero no lo he encontrado todavía. Pero es un rato, me parece, no métrico, que podría indicar un poco más de quién era esta persona, ¿no es así? Asimismo, también tiene una pérdida de los primeros molares, específicamente el lado derecho e izquierdo, que yo creo que podría tratarse quizás de un uso de estos dientes como tercera mano, que puede estar mordiendo los dientes así, porque los otros dientes están en buen estado, no presentan desgaste severo. Creo que podría ser una explicación de por qué ha perdido ambos primeros molares. Curioso. También hay una fractura, por ejemplo, antemortem de la rama isquiopúbica. La persona sufrió esta fractura que le movió el coxal izquierdo. También una posible fractura que tuvo en el tercio distal. Ven ahí la formación de hueso nuevo que se puede observar, o estos osteofitos. También como un dato curioso es la osificación del cartílago de las primeras costillas. Hay una parte que se ha osificado, que eso puede deberse a que el individuo era mayor por la edad. También nódulos de Small, aplanamientos, la variación severa y pérdidas antemortem. Pero voy a pasar un poco más rápido. Acá, por ejemplo, eh, creo que podría tratarse, perdón, de un caso de osteomielitis. Pueden observar que hay un agujero más o menos de unos 5 centímetros que llega hasta la cavidad medular. Eso es una lesión que parece compatible con osteomielitis, que es una infección al hueso. Voy a estar un poco rápido porque creo que me voy a quedar sin tiempo. El único individuo infante que he visto presenta una criba orbitaria activa leve en ambas órbitas. Este es el único individuo infante que se ha podido observar algún dato de patologías de estrés inespecífico en este caso. Bueno, de conclusión, no se pueden hacer muchas conclusiones porque todavía están en investigación. Es una muestra limitada, no se pueden hacer muchas generalizaciones. Las enfermedades, recuerdan esas lesiones líticas, son consistentes con treponematosis. Podría tratarse tal vez de JOS, yenta o sífilis en muchos casos. Yo creo que podría ser sífilis por la ubicación de las lesiones líticas en cráneo y las tibias, huesos largos. También hay la evidencia de osteomielitis, como que le mostré previamente, y un uso bastante extensivo de la espalda y los brazos. Estos individuos, como se ha hecho la reconstrucción histórica, mencionan que son probablemente individuos de baja clase, una clase baja, afros, indígenas, que probablemente implicaba el trabajo manual, extensivo, uso de la espalda, uso de sus manos, y queda registrado en el esqueleto. También hay evidencias de fracturas y una mala salud dental, con pérdida de distintas piezas, caries, pero particularmente interesante que no tienen un gran desgaste. Bueno, eso básicamente es lo que quería mencionarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Quiero hacerte 4 preguntas puntuales. Se habla del hueso inca. Y aquí, en este espacio, teóricamente, era el espacio de los peruanos naturales. ¿Has visto el hueso inca? ¿Es un mito? ¿Qué porcentaje de estos esqueletos tiene ese famoso hueso inca? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo sabes que es una mujer? ¿Cómo es su pelvis, por ejemplo? Y la tercera, esas perforaciones que tiene un cráneo, que se ve espectacular, ¿cómo sabes tú que es sífilis? Pero puede ser también, como dice el doctor Ega Morales, la posibilidad de un mieloma múltiple. Y la cuarta y final pregunta puntual, ¿se has encontrado algún crucifijo, alguna moneda, una sortija? ¿Cómo se enterraban? ¿Se enterraban solamente con su ropa? Yo estoy casi seguro que debió de haberse encontrado algunas cosas al respecto.
Ya, a ver, la primera pregunta, El hueso inca. el hueso inca. No lo he observado, pero sí hay individuos nativos que tienen ese hueso bastante marcado. No he observado en ninguno de los individuos. Lo que sí podría tener son esos huesos wormianos, chiquititos, pero no grande como hueso inca. Pero claro, es como un hueso extra que parece. Sí. ¿Cómo sabe que es una mujer? ¿Cómo se sabe si es un individuo femenino o masculino? Son rasgos, digamos, biológicos por evolución. Una pelvis femenina tiene unas características que le permite evolutivamente poder dar a luz. Es más ancha, tiene el arco ventral bien marcado, tiene también la escotadura asiática más ancha generalmente y rasgos también craneales. En muchos casos, los individuos femeninos son más gráciles, a diferencia de los masculinos. Los masculinos tienden a ser más toscos los rasgos. Muy bien. ¿Y cómo saben que es sífilis terciaria? Ah, ese es también un problema, en verdad, porque el hueso reacciona de muy pocas maneras ante muchas enfermedades. Puede destruirse o puede crearse, no hay otra manera que reaccione. Como dice, podría también tratarse de otras enfermedades que dejan ese mismo tipo de lesiones. A mí me parece que puede ser sífilis, porque esas lesiones me parece que son cariecica, al menos en el cráneo. Y también la ubicación de las otras lesiones líticas en las tibias, que es típico de, por ejemplo, de sífilis venérea. Pero nuevamente es un diagnóstico diferencial y podría yo también equivocarme y en verdad puede ser lo que dijo el otro doctor. Moneda. Eh, lo que tenían no, dientes postizos no encontramos. No hay dientes falsos, no hay prótesis. Eh, monedas, hay una moneda que encontré que era del 96 por ahí, que probablemente era del equipo de Farfán, que quizás se le cayó, no sé, pero se ha encontrado eso. Otros restos hay, por ejemplo, restos de lo que me parece que era una aguja, tal vez, algo de metal en uno de los individuos. Y restos de prendas, tela medio descomponiéndose, a veces posiblemente suelas de zapato, que parece. No estoy seguro si es, pero podría ser. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar? Doctor Ega Morales, por favor, brevemente, por favor, doctor, a ver, alguna, alguna pequeña aporte. No, hay una forma de que no están embalsamados y no están con posiciones en cuclillas como se suele encontrar en Paracas, por ejemplo. Todos están horizontal, ¿no? Parece chinchorro, ¿no? Entonces, y si no hay huesos hepatales, es poco probable que sean nativos del centro del país, ¿no? O sea, deben ser gente limeña, gente criolla, la gente que está enterrada ahí y gente de otra generación, pero el campesino autóctono no creo que haya llegado a la iglesia. Ese lo han enterrado extramuros o se lo han llevado a su pueblito, pues no, a Cuchubambay, y ahí está enterrado, pero al pie de la iglesia entraban los españoles, la gente que tenía dinero, ¿no? Y yo creo que había un tipo de selección, creo que así como están haciendo ustedes la pesquisa, es poco probable que los autóctonos, los nativos, estén ahí metidos debajo de la iglesia. Creo que son más la gente española, criolla, porque cuando se abrió Lima con Pizarro, los 19 españoles que tomaron el poder del territorio e hicieron y trazaron el damero de Pizarro, ellos trajeron a la gente por barco, pues, ¿no? Y entonces es poco probable que las catacumbas estén con gente indígena. Entonces, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Y yo creo que ustedes van a reforzar ese trabajo importante que están haciendo. Yo los felicito de sobremanera de ese trabajo meticuloso que hacen, que ya faltaba, hacía mucho tiempo ese tipo de labor. Felicitaciones. Muy bien, muchas gracias, doctor Ega Morales. Una opinión, por favor. Gracias, doctor. Profesor Fan, dientes. ¿Tienes una foto de ese incisivo singular sui generis que has mostrado? ¿Alguna foto frontal? Más cerca como para
tratar de determinar, porque bueno, has mencionado bastante el tema de la sífilis, ¿no? Sífilis congénita, específicamente. De hecho, tenemos dientes sifilíticos en, en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Están así comprobadísimos. Y podría darse el caso que este diente misterioso con esta forma, ¿no? Rara, podría ser, tú sabes, ¿no? Las molares de Hutchinson, ¿no? O en mora, o los incisivos en destornillador, que se les llama, ¿no? Dientes de por sífilis congénita. Me encantaría ver una foto de eso. Soy dentista, por si acaso. Me has intrigado con el tema. Que pronto se va a incorporar. Sí, doctora, adelante, doctora. Si le puede pasar, por favor, el micro a la doctora. Muchas gracias, doctora. En primer lugar, felicitar a los ponentes, verdaderamente interesante el trabajo que están haciendo y vaya que debe ser bastante trabajo. Mire, la sífilis congénita, los que sobreviven a la sífilis congénita, la sífilis congénita, las que matan son niños, ¿no es cierto? Lo que tú has hablado, lo que habla el doctor es de adultos. No, es más probable que sean adquiridos más que congénitos. No, porque, bueno, yo conozco mucho de sífilis congénita en recién nacidos. En adultos no he visto sífilis, lo que he visto son sífilis adquiridas. Ahora, se habla mucho sobre la sífilis congénita ya en adultos. ¿No? No sé cuánto de esas sífilis congénitas pueden haber vivido mucho tiempo, ¿no? Porque la sífilis congénita es muy severa y los mata. Los niños mueren, ¿no? En la maternidad, cuando yo hacía mi rotación por ahí, la sífilis congénita hacía diagnóstico en patología. Con tropereas, digamos, diagnóstico, 3, 4 sífilis congénitas, era bastante la cantidad. Así que esa parte de la sífilis congénita en adultos sí no la conozco. No, pero en niños sí la he visto. Si esas son lesiones de adultos o si son lesiones de niños, bueno, ahí sí, ¿no? Una sífilis congénita que se debe haber curado, ¿no? Difícilmente que se debe haber curado en ese. Entonces, habría que diferenciar bien si eran sífilis adquiridas. Ah, Yo he conocido uno en el Callao, a los 20 y tantos años tenía una sífilis terciaria. Porque la deficiencia inmunológica hace que esta sífilis evolucione mucho más rápido que cuando el sistema inmunológico no está tan alterado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Neri Romero, Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Patología. Muchísimas gracias por su presencia, doctora. Esperamos verla la próxima semana en Santa Cruz de Flores, el domingo. Ojalá que pueda estar con nosotros. Y quisiera, por favor, doctor arqueólogo Julio Fan, se puede incorporar, por favor, la Asociación de Historia de la Medicina Peruana conmemorativos, muy pronto, y patronato, certifica como miembro activo al arqueólogo, bioarqueólogo Julio Fan Rivera, con su tema Hallazgos bioarqueológicos en los enterramientos de las catacumbas del Santana, Lima, 22 de abril del 2025. Un fuerte aplauso, por favor. Asimismo, hacemos la entrega del libro del doctor Ega Morales Landeo, Nuestra Historia, donde está nuestro estatuto para que lo pueda leer mientras está en las catacumbas. Y finalmente, para que no se golpee la cabeza como he mencionado, su sombrero, su gorra de la asociación, que espero que se la ponga ahorita, por favor, para tomarnos una fotito. No sé si habrá un... Pásenme, por favor, doctor. A ver, acá está el mío. Vamos a ponerlo. Y otro libro del doctor Morlán. A ver, doctor, muchas gracias, muchas gracias. Usted está oficialmente incorporado. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dar pase al doctor Ega Morales Landeo para el último incorporando. Muchas gracias.